Mi nombre es Oriana Rodríguez y este video es para responder a las preguntas del parcial de traducción audiovisual. Como primera pregunta tenemos que establecer dos diferencias entre traducción audiovisual y traducción tradicional. La traducción tradicional es una actividad profesional que consiste en pasar un documento de un idioma a otro. La traducción audiovisual es un tipo de traducción que se caracteriza por la transferencia lingüística y cultural de un texto audiovisual a través de medios electrónicos. También tenemos que la traducción audiovisual incluye productos literarios, periodísticos, informativos, médicos y entre otros. Y en cambio la traducción audiovisual sirve de señales auditivas y de señales visuales para transmitir un mensaje. Como segunda pregunta tenemos cuáles son los dos tipos de traducción audiovisual. Tenemos el doblaje y la subtitulación. El doblaje es una técnica audiovisual que consiste en la interpretación y grabación de un texto de un producto cinematográfico o televisivo. La subtitulación es otra técnica audiovisual que se basa en la sobreimpresión de la traducción del diálogo de una película o serie televisiva. ¿Qué es temporizar? Es la acción de cronometrar o controlar el tiempo de un proceso u operación, generalmente usando un temporizador. ¿Qué es segmentar? Segmentar consiste en hacer una buena edición de los subtítulos en las dos líneas disponibles, para así generar una buena y rápida lectura de los mismos. En la quinta pregunta tenemos que relacionar los conceptos de localismo, venezolanismo y español neutro, y además establecer la importancia en la traducción audiovisual. Tenemos que estos conceptos se relacionen entre sí porque forman parte de los niveles del habla. Al habla se le dan distintos usos dependiendo de la formación sociocultural del hablante. En el caso de los localismos tenemos que corresponden al habla particular de una región o de un país. Tenemos como ejemplos entre el castellano de España y el castellano de América Latina palabras como apresurar y apurar, ascensor y elevador. Además tenemos otros ejemplos entre países de un mismo continente, en este caso América Latina. Tenemos palabras como novia y polola y autobús y guagua. Los venezolanismos son palabras y expresiones que nacen de nuestro modo de hablar, se conocen y se interpretan por nosotros los venezolanos. Por ejemplo, tenemos la frase piano piano, que significa ir poco a poco o lentamente. Y otra frase que tenemos es école quoi. Es una manera de decir exacto o exactamente. El español neutro es una variedad de la lengua española empleada específicamente en las traducciones y los doblajes. Consiste en aplicar un conjunto de formas gramaticales que constan de variaciones mínimas de una lengua. Además, se excluyen el vocablo rebuscado, logrando así un contexto de un español mucho más comprensible y conciso. Es importante destacar que los localismos se deben evitar en todo momento en la traducción audiovisual. Siempre debemos tener en mente que los subtítulos son únicos en todas las regiones de habla hispana y por eso es que deben estar en un español neutro para que así todos podamos entenderlo. Ok. Tenemos la sexta pregunta, que es escoger 4 visos del lenguaje y explicarlos brevemente. En primer lugar tenemos arcaísmo, que es una frase anticuada. Ocurre cuando una persona habla como si fuera de otra época y dice, por ejemplo, la frase desfacer entuertos en lugar de deshacer agravios. En segundo lugar tenemos los barbarios. Se trata de pronunciar o escribir mal las palabras. También ocurre cuando se emplean vocablos impropios. Por ejemplo, es incorrecto escribir 1900, lo correcto es escribir 1900. En tercer lugar tenemos el extranjerismo. Es una frase o palabra de un idioma extranjero usada en castellano. Por ejemplo, tenemos la palabra barman. Y por último tenemos la redundancia. Se repite una idea o palabra que es aparentemente obvia. La séptima pregunta nos dice que debemos definir los conceptos de préstamo y cargo. Okay. Tenemos que un préstamo se refiere a una palabra de un idioma que fue tomado prestada con poca o ninguna adaptación de un idioma. Por ejemplo,
tenemos los préstamos donde solo se cambia la última letra. En este caso tenemos las palabras derby y penalti. Y como otro ejemplo tenemos palabras que pierden la última letra. En este caso tenemos la palabra carnet, que se escribe carnet sin la T al final. Ok, tenemos que los calcos son términos que pasan un rasgo característico de una lengua a otra, traduciendo literalmente los elementos que la componen. En el ámbito informático tenemos muchos cálculos. Por ejemplo, tenemos la palabra red, chatear y ratón, que provienen de los términos ingleses net, chatting y mouse. En la octava pregunta tenemos una tabla con diferentes frases donde debemos indicar los errores que tienen las frases. La primera frase que dice me comí 6 toblerones, el error está en la S, porque las marcas comerciales extranjeras en español no llevan plural. En las palabras München, Múnich y Manchester, el error está en que en español llevan acento en las primeras vocales. En la frase que dice 100 años de soledad, donde cada letra está en mayúscula, el error está en que en español solo la primera letra del título de libros, películas o poemas va en mayúscula. En la frase de notebook, todo está correcto. En inglés cada palabra del título va en mayúscula. La frase que dice en inglés, los días de la semana y los meses se escriben en minúsculas, es incorrecta. En inglés, la primera letra de los días de semana y los meses va en mayúsculas, solo la primera letra. En la frase que dice en inglés los idiomas se escriben en mayúsculas, es incorrecta. En inglés la primera letra de los idiomas siempre se escribe en mayúsculas. La frase que dice Christmas se escribe en minúsculas es incorrecta. En inglés la primera letra de los días festivos siempre se escribe en mayúsculas. En la novena pregunta tenemos otro cuadro donde debemos indicar dónde se usan el tipo de letra redonda o cursiva. La frase que dice los letreros en los subtítulos, los letreros en los subtítulos van redondos. Las voces provenientes de radios, teléfonos, televisores y autoparlantes van en cursiva. Las palabras extranjeras de uso frecuente en español, spa y whisky, van redondas. Las palabras extranjeras como Grammy, Oscar, Empire State van en redonda. Los parlantes de un personaje en off van en cursiva. La 10ª pregunta nos dice que de todas las normas ortográficas trabajan en clases, seleccionar 4 y resumirlas brevemente. Okay. Yo elegí el uso de prefijo, donde la Real Academia Española establece que los prefijos son elementos que carecen de autonomía y que se anteponen a una base léxica a la que aportan diferentes valores semánticos. Los prefijos se adjuntan al principio de una palabra para cambiar su significado. La escritura de la base jamás cambia, simplemente se le agrega el prefijo para añadirle un nuevo significado a la palabra. Tenemos abreviaturas. Se define como la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por la eliminación de alguna de las palabras o sílabas que componen la palabra, y que siempre se cierra con un punto. Tenemos que cualquier palabra puede ser abreviada, pero claro, existen dos tipos. Los personales, que son aquellos que cualquier hablante particular genera en su uso propio de su escritura privada, y las convencionales, que son aquellas reconocidas y empleadas comúnmente por los usuarios de una lengua. Normalmente se abrevian los títulos de personas, los días de la semana, los meses del año, las medidas, el tiempo, las direcciones y entre otros. Luego tenemos acrónimos. Es una palabra formada con los extremos de palabras. El acrónimo está formado por siglas. El acrónimo, en otras palabras, el acrónimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una palabra. Los acrónimos designan a las palabras que se forman a partir de las letras iniciales de un nombre compuesto y a veces
por más combinaciones en letras. Y por último tenemos los signos de entonación. Son los signos que se utilizan para indicar si una expresión es exclamativa o interrogativa. Los signos de exclamación se emplean para mostrar para demostrar alguna emoción o dar énfasis a una frase, mientras que los signos de interrogación se emplean para denotar que la expresión es una pregunta. En español se utilizan al principio y al final de la frase, y en inglés solo se utilizan al final de la expresión. Por último, la última pregunta del parcial nos dice: ¿qué es lo más interesante que le ha parecido de todo lo que hemos trabajado estas semanas? Para mí, todo lo visto hasta ahora ha sido muy interesante y sumamente importante para trabajar en la traducción audiovisual. Personalmente pienso que es una materia realmente divertida y motivadora. Además, me he dado cuenta que tiene dos partes, una parte práctica y una parte teórica. Y todas las actividades realizadas hasta ahora nos ha ayudado a trabajar ambas partes. Considero que una de las cosas más interesantes que me ha pasado en esta materia es que a mí nunca se me dio trabajar con la tecnología y todos estos programas que hemos utilizado considero que son herramientas súper amigables, son muy útiles y apropiadas para utilizarlas en diferentes ocasiones o incluso en diferentes materias. De verdad que hasta ahora me ha gustado mucho todo lo visto en la materia y considero que nos puede servir mucho a nivel profesional y utilizando las diferentes herramientas que nos han dado ambas profesoras y desarrollarnos como traductores audiovisuales.